Bueno, entonces el día de ayer vimos que los polígonos son la unión básicamente de segmentos. ¿Sí? A partir de 3 segmentos adelante se me van formando mis polígonos. Ahora los poliedros, que ya es en geometría del espacio, es la unión ya de caras. ¿Y qué son esas caras? Bueno, son las figuras planas que estábamos viendo hasta ayer. ¿Sí? Entonces, la unión de esas figuras planas, porque fíjense, en el caso del cubo, en el caso específico del cubo, sus caras están constituidas ¿por qué? Por cuadrados. ¿Verdad? Por cuadrados. Entonces, cada figura, cada poliedro, ¿verdad? Cada figura del espacio que yo estoy teniendo está constituido por figuras planas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que visualizar, entender cómo funciona la geometría plana para poder llevarlo a la geometría del espacio. Porque van de la mano, porque la geometría del espacio utiliza lo que son las figuras planas como base. ¿Sí? Como base. De ahí se constituyen los poliedros, que son ya las figuras de 3 dimensiones del espacio. ¿Verdad? Y ahí, como ya dijimos, reciben también de acuerdo a la cantidad de caras. Ahí tenemos, por ejemplo, que el tetraedro, ahí en el gráfico, tiene luego el gráfico, pero no he visto cómo es el tetraedro, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la cara, vértices y aristas. Las aristas es la unión de las caras. ¿Vieron que acá, fíjense por el gráfico aquí yo tengo una cara, esta de enfrente, ¿se dan cuenta? Y está unida por esta otra cara que ponele que está de costado. Entonces, a esa unión de caras, cuando yo uno esas dos caras, a eso yo lo llamo arista. En pocas palabras, en algunos libros también le llama lado, como sus lados. ¿Sí? En algunos libros le llama lado, en otros le llama arista. Vamos a llamarle arista para nosotros. ¿Sí? Y los vértices justamente son los puntos de donde parten el punto de intersección, por así decirlo, de las caras también. ¿Sí? Pues para nosotros, por ejemplo, que tenemos en este caso un salón, bueno, allá, aquella punta, aquella esquina para mí va a ser el vértice, ¿verdad? Y la unión de esta cara con esta cara vendría a ser esta arista. ¿Se entiende eso? Entonces, si yo tengo acá mi pico acá en el salón, esta para mí vendría a ser una cara, ¿sí? Todo esto. Esta vendría a ser otra cara para mí, y la unión de ambas caras, esta vendría a ser mi arista, ¿sí? Y aquella esquina es mi vértice, es la punta. ¿Okay? Para visualizar a qué me refiero. Entonces decimos tetraedro, ahí tienen tetraedros. Y cada, como ya dijimos, cada poliedro está formado por figuras planas. ¿Okay? Te especifica con qué figuras planas está formado. Los tetraedros están formados por triángulos equiláteros. ¿Sí? Tiene 4 caras, ahí nos dice 4 vértices y 6 aristas. Después está el hexaedro o también el cubo, que conocemos ahora. El cubo, ¿cuántas caras tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces tiene 6 caras, 8 vértices y 12 aristas, 12 lados. No sé cómo te decíamos contar cada uno. ¿Se entiende qué es arista? ¿Se entiende qué es, verdad? ¿Sí? Porque se llama cada uno, se va a contar. Después tenemos también el octaedro. Octa viene de 8, tiene 8 caras, 6 vértices, 12 aristas. Y está formado también por triángulos. ¿Sí? Para nosotros el cubo o hexaedro está formado por cuadrados. ¿Sí? Por cuadrados. El octaedro por triángulos. El dodecaedro, que es de 12 caras, está formado, dice ahí, por pentágono. Ahí aparece luego abajito su gráfico para que puedan ver cómo es más o menos. Como una pelota. ¿Ven la pelota ahora de fútbol? Está formado por pentagonitos, por eso, ¿verdad? Aquí también. Como una pelota, básicamente. Después tenemos también el icosaedro. Anteriormente, la clase pasada, veíamos el icoságono, que eran polígonos de 20 lados. 20 lados. Ahora vemos el icosaedro, que es de 20 caras. ¿Sí? Para que podamos identificar. Entonces tiene 20 caras, está también formado por triángulos, tiene 12 vértices y 30 aristas. Eso es a modo de poder conocer. O sea, el cubo es el que conocemos
desarmado, por así decirlo, mi gráfico, para que ustedes visualicen cuántas caras va a estar teniendo, formado todos por triángulos, en este caso del icosaedro. Aquí por pentágonos, nuevamente triángulos, cuadrados en el caso del hexágono. O sea, ahí se muestra. Y acá tenemos los distintos tipos de figuras geométricas del espacio. El prisma recto nos dice es el sólido limitado por caras laterales rectangulares y dos bases que son polígonos iguales situadas en superficie paralela. ¿Cómo yo grafico el prisma? Me dice que las caras son rectangulares, ¿sí? Pero las bases, ya sea de abajo o de arriba, que son paralelas, ¿verdad?, van a ir cambiando. ¿Qué quiere decir? Yo te puedo decir un prisma hexagonal, te puedo decir un prisma pentagonal, un prisma cuadrangular, un prisma triangular. Entonces, los prismas, ¿qué es lo que tienen? Que las bases son los que van cambiando. Por eso que en la fórmula van a ver multiplicado por área de base, por ejemplo. No me da una fórmula específica. ¿Por qué? Porque el área de la base cambia de acuerdo a qué tipo de prisma tengo, de acuerdo a qué tipo de base tengo. ¿Por qué? Porque las bases pues pueden ir cambiando, puede ser un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un hexágono, un pentágono, va cambiando. Por ejemplo, si tengo un hexágono, ¿cómo sería un prisma de base hexagonal? Tengo que tener mis dos bases. Estas serían mis bases, porque son bases hexagonales paralelas. Y juntas. ¿Sí? Más o menos. Y si se dan cuenta sus caras, las laterales serían lo que le rodea. ¿Sí? Esas serían las caras laterales. Las caras laterales, entonces, es lo que le rodea, el borde, las caras del borde, por así decirlo, sin las bases que son de arriba y de abajo. Entonces, las caras laterales, si se dan cuenta, son figuras rectangulares. Tiene caras rectangulares. Entonces, ¿qué es lo que va cambiando? Lo que va cambiando son las bases, en el caso del prisma. Es lo que nos dice ahí. Las bases son polígonos iguales situados en superficies paralelas. Siempre esto a la misma distancia, ¿verdad? Después que tenemos también paralelepípedo, ortoedro. Nos dice es el prisma recto que tiene como bases paralelogramos. Es un caso particular porque nos dice que es un prisma también, pero con la particularidad de que sus bases son paralelogramos. Nosotros el día de ayer ya vimos que eran paralelogramos. ¿Cuáles son los paralelogramos? Son las figuras que eran paralelas 2 a 2. Polígonos que eran paralelos 2 a 2. Dentro de esa bolsa que ayer vimos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles estaban dentro de los paralelogramos? Estaba el cuadrado, rectángulo, después rombo y romboide. Entonces, esos eran los paralelogramos. Entonces, siempre que las bases sean paralelogramos, entonces, bueno, recibe un caso especial de esos paralelepípedos. Un caso particular nada más de los prismas. ¿Sí? Después tenemos lo que son las pirámides. ¿Sí? Las pirámides sí ya están constituidos sus caras, por así decirlo. Los pirámides, ¿qué es lo que tienen? Si se dan cuenta, el prisma tiene dos bases. ¿Sí? Tiene dos bases. Esta es una de mis bases y esta es mi otra base. Tiene dos bases. Pero las pirámides solamente tienen una sola base, no tiene. ¿Qué cambia? ¿Verdad? Las bases sí pueden cambiar, pueden ser de base hexagonal, cuadrangular, en fin. Pero las caras que no son la base, que no pertenecen a la base, están formadas por triángulos. Triángulos específicamente equiláteros. ¿Qué es lo que nos dice ahí, verdad? El sólido limitado por caras laterales triangulares, cuyos vértices superiores se reúnen en un punto llamado vértice o cúspide de la pirámide, cuya base es un polígono cualquiera. Por ejemplo, si tengo un hexágono nuevamente, a mí me encanta el hexágono. Siempre pongo ese ejemplo.
Si yo tengo un hexágono, mi pirámide va a ser de base hexagonal. Después tenemos lo que vendría a ser las apotemas. Dice que es la altura de los triángulos de las caras laterales. Ahí lo que necesitaría. Acá. Ahí está. Acá yo tengo mi pirámide. Fíjense. Tengo mi pirámide. En este caso es de base. Ponerle rectangular. Rectángulo, ponerle cuadrado. Bueno, pero es un paralelogramo. Entonces, esto acá yo tengo mi base. Esta es mi base. Este yo lo llamo cúspide, me dicen. Entonces, ¿qué pasa? Acá se me va formando un triángulo también. Sus caras están formadas por triángulos. Y dice que ¿qué va a ser mi apotema? Va a ser la altura, es como si fuera la altura del triángulo de la cara lateral. ¿Sí se entiende eso? Entonces, el pirámide está formado por triángulos, ¿sí? Sus caras están formados por triángulos. Entonces, nosotros vimos que en un triángulo, ayer vimos que era altura. La altura era la distancia desde un vértice hasta el lado opuesto formando perpendicularidad, o sea que forma 90 grados con la base. Esa es la altura de un triángulo. Entonces, ¿qué es lo que es el apotema para mí ahora? Bueno, va a ser esa altura de la cara. De la cara. Ahora ya recibe ese nombre. La altura de la cara del triángulo, de la cara lateral del triángulo que está formado mi pirámide, a eso yo le voy a llamar ahora apotema. Y la altura principal de la pirámide va a ir desde el centro, es como si fuera que desde aquí, desde el centro hasta la cúspide. Esa va a ser la altura de la pirámide, ¿sí? Entonces ahora ya cambia. Ahora, el que era la altura de la cara vendría a ser ya una apotema, ¿sí? Y ahora la altura, por así decirlo, es la que va desde la base, desde el centro de la base hasta la cúspide. ¿Se entiende eso? Es esa distancia. Para eso yo lo llamo ahora altura. Y tenemos también la apotema más pequeña, que es la apotema que estábamos viendo ayer, que es la apotema de la base. Una apotema más pequeña ya hay. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan la apotema más pequeña que era? Era el radio de la circunferencia inscrita dentro del polígono. ¿Se acuerdan de esa apotema más pequeña que vimos ayer? Entonces, acá hay una apotema pequeña que es de la base, ¿sí? Entonces tenemos dos apotemas, una apotema mayor que es de mi pirámide, que es esta que tengo acá, que es la que mencioné recién. Tengo una apotema menor que es la apotema de la base y tengo mi altura. ¿Qué se me forma ahí? Acá ¿qué se me forma? Fíjense, esto otro. ¿Qué se me forma aquí? Aquí con esto. ¿Qué se me forma? Un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la hipotenusa de mi triángulo rectángulo? ¿Cuál es mi hipotenusa? Apotema mayor. Por teorema de Pitágoras, entonces va a ser hipotenusa al cuadrado igual a los
catetos al cuadrado. La suma de los catetos al cuadrado, o sea, apotema menor más altura. Entonces, esta fórmula yo lo puedo utilizar para pirámides. ¿Se entiende? Ok, puedes subir otra vez arriba y más. Entonces ahí ya tenemos la apotema, ya vimos ya la altura de los triángulos de las caras laterales. ¿Sí? Después tenemos lo que es el cilindro. El cilindro es una de las figuras que más ubicamos, ¿verdad? Y sí, es un buen ejemplo. Esto puedo borrar. Esto puedo borrar. Ponerle, no muy chiquito. Viene voy a traer un papel higiénico. Está en el suelo que trae en el culé. Sí. Y no hay uno que no está nuevo que tenga algo en el carboncito. Sí, es que hay uno que no. Ay, perdón. Anda a ver todo lo que pero bueno, fíjense que el papel o las figuras que son cilíndricas, ¿qué es lo que pasa? Tienen dos bases también, si se dan cuenta. ¿Sí? Tiene base aquí y base aquí, o sea que tienen dos bases también. ¿Y cómo son sus bases? Son iguales y son circunferencia. Son bases, tienen bases como circunferencia. ¿Sí? Esa es la principal característica. Entonces, si yo tengo ese es mi cilindro. ¿Sí? ¿Y qué nos dice del cilindro? Nos dice el sólido generado por la rotación completa de un rectángulo. ¿Quién me pasa una hoja? Pasame una hoja de ahí. Sí. Pero ese voy a hacer con la hoja para que puedan visualizar. ¿Qué es lo que dice? Que es la rotación de un el sólido en la rotación completa de un rectángulo alrededor de un lado. Fíjense, esto tengo yo acá mi rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Y dice que es la rotación a través de uno de los lados. ¿Sí? Y ahí se me forma a mí mi cilindro. ¿Sí? Eso es lo que me dice. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el cilindro yo agarro y desgloso, se me va a formar un rectángulo. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo se forma un cilindro? Es por la rotación de un rectángulo. ¿Sí? Y el cono es por la rotación de un triángulo rectángulo, que es el siguiente justamente. El sólido generado por la rotación completa de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Así que ya me va a costar. Triángulo rectángulo. Te dejo en tarea eso. Yo donde dejé mi pincel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre, si se dan cuenta, todas las figuras del espacio están formadas por figuras planas neutrales, ¿verdad? Si yo entiendo bien cómo funcionan las figuras planas, voy a entender cómo funcionan las figuras del espacio. Tenemos entonces el cono. ¿Vieron ese conito de cumpleaños que se suele dar? Bueno, ese. No creo que acá todo está, ¿cómo se dice? Relacionado con la geometría, básicamente. Sobre todo está relacionado con la geometría. Hay geometría, hay en todo. Si ustedes ven la pizarra, hay geometría. Si ven la computadora, hay geometría. Así, todo es geometría. Entonces, este es el cono, ¿sí? Este cono tiene como base una circunferencia. ¿Sí? Tiene como base una circunferencia. Esa circunferencia, como todas las circunferencias, tiene un radio. ¿Sí? Posee un radio. ¿Sí? Y también posee una altura.
generatriz. Entonces, generatriz, acá tengo el cono, tengo mi radio, tengo la altura, también tengo la generatriz. Para mí, nuevamente, como ya les dije, triángulo rectángulo en todas partes. Triángulo rectángulo apartado. Entonces, teniendo mi generatriz, para mí ese va a ser mi, por teorema Pitágoras, ¿qué es mi generatriz? Mi hipotenusa. Entonces va a ser generatriz al cuadrado igual a altura al cuadrado más radio al cuadrado. Esta fórmula que yo anoto acá, que hace rato también anoté aquí, coloco, ¿sí? Porque se puede utilizar también. Importante porque acá no aparece. Después tenemos ya también la esfera, creo que en el último segundo gráfico. Es el sólido generado por la rotación completa de un semicírculo alrededor de un diámetro. Se hace mucho más difícil. Por ahí. ¿Saben por qué les digo estos tres? El cilindro, el cono y la esfera tienen que saber cómo se genera. ¿Sí? Tienen que manejar el cilindro, cómo se genera. Se genera por la rotación de un rectángulo, el cilindro. Ahora, si yo le pregunto cómo se genera el cono, bueno, el cono se genera a través de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Al rotar uno de sus catetos está diciendo ahí, ¿verdad? La teoría. Después también tenemos lo que es la esfera. La esfera, ¿cómo se forma? A través de un semicírculo, rotando por el diámetro, me dice, ¿verdad? Alrededor del diámetro. Entonces yo tengo que ver cómo se van formando estas tres figuras específicas. ¿Sí? Porque son figuras de rotación. ¿Sí? Figuras de rotación. Que se forman a través de figuras planas, a través de girar, o cosas así. Rotar pues girar. ¿Sí? O sea, así se forman. Entonces yo tengo que ver, porque no me acuerdo en cuál de los exámenes, ni no me acuerdo. Ahora, pero sí llegué a ver teoría. No creo que era de poli luego. Para mí que era poli luego mire. Que hacía preguntas, por ejemplo, que a través de qué se forma, por ejemplo, un cono, al girar qué o cosas así. Un ejemplo, el cono, pues el cilindro. Entonces puede ver por ahí como teoría, ¿verdad? Para que uno pueda ir. Creo que en pasé luego. Llegué a ver. Ahora estaba revisando y el primer tema de ciencia química del año pasado, de matemáticas, era justamente eso, sobre los poliedros. Y preguntaba, creo que preguntaba si la figura formada por no sé qué era, no sé si era un cono o algo, ya aparecía en la yo llegué a ver teórica. Por eso no les estoy diciendo, es interesante e importante que manejen cómo se van formando las figuras. Bueno, ¿qué decía la esfera? Tenemos, ¿puede alzar un poquitito más? ¿Alzar? Por acá, chique. Sí, porque quiero que se vea la teoría. Ahí. Entonces dice circunferencia y círculo máximo. En la circunferencia, el círculo cuyos radios son de la esfera, que es esta que tengo aquí. ¿Sí? Aquí se me forma. Después que dice circunferencia y círculo menor, eso se me forma más abajo, por así decirlo. En la circunferencia del círculo cuyos radios son menores que los de la esfera. ¿Se dan cuenta por acá la esfera, verdad? Esta es la esfera, imagínense, y tiene uno que el mayor siempre está en el centro mismo. ¿Sí? La circunferencia mayor, el círculo mayor está en el centro mismo. ¿Sí? Y el menor se lo tiene por debajo o por encima, ¿verdad? Se suele graficar casi siempre por acá donde se puede graficar. Pero puede ser igual arriba o abajo. O sea, ahí fíjense que hay una distancia entre los centros y cada uno tiene un radio mayor. Acá se me forma mi radio. Acá se me forma mi radio mayor, porque se acuerdan que el radio siempre era la distancia desde el centro, y como es mayor
radio menor, esos van a ser mis catetos. Entonces, hipotenusa al cuadrado, hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y básicamente eso, ¿verdad? Para poder manejar, tengo que ver cómo son los prismas, cómo son los paralelepípedos. Acá está todo, ¿verdad? Los prismas ya sabemos que van a tener siempre dos bases que van a ir cambiando. Las bases van a ir cambiando y en el ejercicio tienen que especificarme qué base es. Prima de base rectangular, prima de base hexagonal, prima de base, no sé, ¿verdad? Pentagonal, ¿verdad? Me tienen que especificar la misma cosa con los, ya sea paralelepípedo o con las pirámides, ¿sí? Los paralelepípedos son los que tienen, como ya estábamos viendo, que sus bases son primas también, solamente que sus bases son paralelogramos. Y ayer nosotros estábamos viendo que los paralelogramos es un conjunto de cuadriláteros. Entonces, dentro de los cuadriláteros había otros conjuntos más, ¿sí? Había tres conjuntos dentro de los cuadriláteros. Uno de ellos eran los paralelogramos. Y ahí estaba el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Y yo era que dije, ¿verdad? Que siempre se confunden porque normalmente siempre al romboide es el que le ponen como paralelogramo. En la escuela siempre le ponen paralelogramo y le ponen al romboide, porque el romboide realmente no es paralelogramo. ¿Por qué? Porque paralelogramo es un conjunto de figuras planas en donde son paralelos 2 a 2, porque si se dan cuenta que el cuadrado, ¿cómo es el cuadrado? Este paralelo a este y este es paralelo a este, ¿sí? Hay dos pares de lados paralelos entre ellos. Y el rectángulo la misma cosa. Este paralelo a este paralelo a este. También teníamos el rombo, en donde este lado es paralelo a este lado y este lado paralelo a este lado. Siempre paralelos 2 a 2. Y la misma cosa con el romboide, que es más o menos como un rectángulo pero acostado. Está. Como un rectángulo pero acostado. ¿Sí? Entonces los paralelogramos entonces. Después el otro conjuntito que teníamos, pero eran tres conjuntos. El primero eran los paralelogramos, el segundo eran los trapecios, que teníamos tres tipos de trapecios. ¿Sí? Está el trapecio rectángulo, que es el que tiene. Los trapecios, ¿qué es lo que tienen? Tienen un solo par de lados paralelos, que es este par. ¿Sí? Son paralelos. Un solo par de lados paralelos. En cambio, los paralelogramos tienen dos pares de lados paralelos. ¿Sí? ¿Por qué dos pares? Porque dos pares. Pero los trapecios solamente un par, que es y a esos lados paralelos se le llaman bases. Tiene una base mayor y una base menor. ¿Sí? La base mayor obviamente es el que tiene una distancia más larga y la base menor es la que tiene una distancia más corta. Y los que no son paralelos justamente se le llaman lados no paralelos. Si los lados no paralelos son iguales, estamos tratando con un trapecio isocéntrico. Si son iguales. Si no son iguales, es un trapecio escaleno. Y si uno de los lados forma perpendicularidad con la base, es un trapecio rectángulo. ¿Sí? Acá forma un triángulo rectángulo. Forma 90 grados. Por eso es un trapecio rectángulo. Y después el último, que era el más feo de todo, era los trapecios. Estos no tienen lado paralelo. Tienen lados iguales, ángulo y nada igual. Del grupo son de los más feitos, básicamente. Entonces, esa es una introducción de lo que fue ayer. ¿Cómo se dice? Recordatorio, ¿no? Para poder recordar un poquito. Eso es
Después propongo mostrar el examen anterior de este. Y Y que después, sí, voy a mostrarte. Y esto que, bueno, van a hacer también lo demás, y este también, ¿verdad? Pero. Algo puedo ver tú. Fácil suele tener mucho. Fácil suele tener mucho. hacen Suele tener mucho. del espacio. No suele tener tantos. ¿Cuántos? Voy a tratar de hacer un poco así para que se pueda visualizar, por favor, porque Sí. si es el rectángulo, cuesta un poquito. ¿Me entienden? Pero no soy buena dibujando, chicos. Más o menos. Más o menos así. ¿Sí? No salió bien. Ah. Entonces, ¿qué me dice? Que ese prisma de base rectangular, me dice que tiene base rectángulo, de 12 centímetros y 16, o sea que me da las dimensiones de la base, del rectángulo que tiene como base. Este rectángulo me dice que tiene 16 de largo centímetros y 12 de alto, ¿verdad? Ancho. Alto. Correcto. Ancho sería tipo de grosor. Vamos a ver. Después que me dice, y su volumen es igual al de un cubo. Ah, mira, voy y me da otro cubo, ¿verdad? Un cubo. El cubo sí me encanta dibujar. Esa es una que sí da gusto dibujar, pero es bastante fácil. Entonces, vuelvo a repetir, un prisma recto que tiene como base un rectángulo de mi prisma. Esta es la base del rectángulo, dice, de 12 centímetros por 16. Y su volumen, el volumen del prisma es igual al volumen de un cubo, dice, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y su volumen se refiere al prisma, ¿sí? Entonces dice, su volumen es igual, el volumen del prisma es igual al de un cubo, ¿sí? Al volumen del cubo que tiene como arista 12 centímetros. Y me dice la altura del prisma. ¿Cuál es el volumen del prisma? ¿Tiene su formulario ellos? Ya. Vamos por el pero tengo que salir acá. ¿Cuál es el que tenía dos áreas de base? Había uno que tenía tipo dos áreas de base, no es cierto. Por eso me pregunto, mira, ¿era área de base por altura o dos áreas de base por altura? Sé que es área de base por altura, pero no me acuerdo si había un 2 acá. No me acuerdo. Y el volumen del cubo era arista al cubo directamente. Si ven en su formular, ¿tienen? Tetraedro, octaedro, dodecaedro, hexaedro. Prima, acá están los primos. Volumen, área de base por altura nomás. Sí. Y cubo, El lado del cubo. lado al cubo o arista al cubo. ¿Se acuerdan que yo les dije puede ser lado o arista, verdad? En el caso del cubo sí que todos sus lados son iguales porque está formado por cuadrados. El cubo está formado por cuadrados, caras cuadradas, entonces todos sus lados son iguales. Entonces me dice el volumen del prisma es igual al volumen del cubo. Ahora, la fórmula, entonces yo reemplazo el valor de el volumen del prisma por su fórmula, por su equivalente, que es área de base por altura. Y la misma cosa, en vez de volumen del cubo, coloco su igualdad, que es arista al cubo. ¿Ven? Arista o lado, es lo mismo. Ahora, esto yo me estoy guiando por lo que sería mi
tengo que mirar la base de mi prisma. ¿Sí? En este caso mi prisma era de base rectangular, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver cuál es el área de la base, cuál es el área de mi rectángulo. Eso es lo que tengo que mirar. ¿Se entiende? ¿Cuál es el área de un rectángulo? Puede ser base por altura, largo por ancho. O sea que es el producto de sus dimensiones, ¿verdad? Largo por ancho le pongo, puede ser base por altura. Largo por ancho, por altura, ¿verdad? Está en la altura del prisma, mira lo que estamos teniendo acá. ¿Está bien? Por altura igual a arista altura. Y ahora sí, yo reemplazo. Tengo el valor del largo de la base, que es 16. Tengo el valor del ancho, perdón, del alto, que es 12. La altura del prisma, que es lo que me está pidiendo, me pide altura. La altura del prisma es. Y arista que también tengo, que es del cubo, ¿sí? Que es 12. En este caso, al cubo. ¿Sí? 12 al cubo. Esto está multiplicando. Pasa a dividir. La altura va a ser 12 al cubo dividido 16 por 12. Entonces, altura, ¿cuánto sale? 9 centímetros. ¿Qué sería la B? ¿Se entiende? No es muy difícil, ¿verdad? No es difícil. Son facilitos. Examen de spam. Paseo no tiene nada. Tiene muchísimo. Y el de paseo. Por favor, que no me ayuden. 43. ¿Qué dice el 43? El área total de un prisma regular hexagonal, me dice. Si me dice hexagonal, se refiere a la base. ¿Sí? Cuya altura es igual al doble de la base, siendo el perímetro de esta. El perímetro de esta se refiere al perímetro del hexágono. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Primeramente, ¿qué me pide? Leamos como usted me va a ir diciendo. ¿Qué me pide? El área total. Área total es lo que me está pidiendo. Acá voy a anotar como dato base hexagonal. O sea que va a ser más o menos. Borré ya hace rato y se llena. Después, ¿qué otro dato más me da? Que la altura, el área total de una banda de un prisma, cuya altura, la altura del prisma, voy a poner como H mayúscula, ¿sí? Entonces, H mayúscula, altura del prisma, ¿sí? Entonces, cuya altura es igual al lado de la base. Es igual al lado de la base. Y siendo el perímetro de esta, me dice el perímetro del hexágono, o mejor dicho, ¿verdad? Perímetro de la base, ¿verdad? El perímetro de la base es 12,96 metros. Lo vuelvo a leer: el área total de un prisma regular hexagonal cuya altura es igual al lado de la base, y siendo el perímetro de esta 12,96 metros. ¿Cuál es la fórmula del área total?
formulario más para ver qué me hace falta para poder hallar. O si tengo todo también, puede ser. ¿Cuál es la fórmula del área total? Ese es área lateral. AL es área lateral. AT es área total. No, y ese era formulado. Área lateral. Sí, más 2. Área de base. Sí. Ahí está el 2, área de base que estaba abajo. Ahí ya tengo yo. ¿Sí? Necesito área lateral y el área de la base no, ¿verdad? Pero área lateral, ¿qué es? Volvemos otra vez. Área lateral, ¿qué es? El perímetro. Perímetro de la base por altura. ¿Sí? Esta altura que tengo acá es la altura del prisma. Voy a colocar así para que no se confunda. ¿Sí? Área lateral y área de base tiene la fórmula de el área de un hexágono. Tengo que tener todito ahí escrito bien. Hexágono ideal. Hexágono. ¿Ahí? ¿Cuál va? Lado el cuadrado. ¿Así? ¿Tienen así todo, verdad? ¿Dónde por qué? No todos. ¿Por qué? Solamente Monse y. Porque ellos dieron ayer eso. Cierto, ok. Y ese no puede ser de Y copia. le voy a hacer copia una vez que. Entonces, estas son las fórmulas que ya tengo. Ahí ya tengo tu idea. De uno me fui a este y de este a este. Ahora, fíjense. Perímetro de base. El perímetro de un hexágono. ¿Qué era el perímetro? Era la suma de todos los lados, ¿verdad? Básicamente, como es un regular, un polígono regular, cuyos lados son todos iguales, entonces va a ser la cantidad de lados, el valor de la medida por la cantidad de lados, ¿sí? En este caso tengo 6 lados, entonces va a ser 6 por L, ¿verdad? Es el perímetro de un hexágono. Y esto es igual a 12,96, ¿verdad? Entonces, para poder hallar lado, estoy teniendo eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo lado, también voy a tener la altura. ¿Por qué? Porque son iguales. Entonces, ¿cuánto me sale mi L ahí si yo divido 12,96 entre 6? Y no sé cómo sale. Exacto. Si es exacto, no hay problema. 2,16 sale, ¿sí? Entonces, ahí yo ya tengo el valor del lado y tengo también el valor de la altura, porque son iguales. Ahí ya puedo hallar mi área lateral, primeramente. ¿Por qué? Porque área lateral me dice que perímetro de base, y yo ya tengo eso que era 12,96. Y la altura que acabé de hallar, que es igual al lado, que es 2,16. Entonces ahí yo voy a tener área lateral. Multipliquen 12,96 por 2,16. 27,99. ¿Así? ¿Ven? Centímetros. Centímetros, ¿verdad? Metros cuadrados. Ahí ya tengo mi área lateral. Vean, hagan todo en su calculadora. Todo le tiene que salir a estos resultados acá, ¿saben? Bueno, ya tengo mi área lateral. Me falta área de la base. Para área de base necesito lado. Pero lado yo ya tengo. ¿Sí? Entonces reemplazo directamente uno. Entonces área de base es igual a 3 sobre 2 raíz de 3 por L al cuadrado, que sería 2,16 al cuadrado. Ustedes van a decir cuándo sale. Ahí ya voy a tener mi área de base. $12,12. ¿Así les sale a todos? Sí. ¿Está bien? Y reemplazo. Entonces, área total va a ser área lateral, que era 27
base que es 12,12. Entonces, área total va a ser igual a ¿cuánto? 52,23. Ahí sale. Bueno, ahí medio. ¿Se entendió lo que se hizo? ¿Fácil o difícil? Fácil, pues, ¿verdad? Si yo tengo toda la fórmula para eso, yo me tengo que memorizar la fórmula. Fórmula es lo que se tiene que memorizar. ¿Saben bien? La fórmula es casi es directamente reemplazar directo, o sea, es reemplazo directo. Casi. O sea, hace uno que otro pasito de. Y este es de medicina, ¿verdad? Sí. Este es de medicina. Eso es fácil, ¿no? Otro. Copien esto, no sé si algo. Que copien el ejercicio. Ah, Pongan ejemplos, qué sé yo, de examen anterior. De post-observ. Ah. voy a ver qué es la teoría del polinomio. No tenés que celular, ¿no? Es el formulario de ese en base a la teoría del polinomio. Quiero ver para leer. ¿Qué para leer? Sí, su fórmula, voy a revisar, espérenme que. Ya reviso, espérenme que. Porque acá, ¿Qué pasó? un campo el de para leer. ¿El formulario? Sí, ay, mira. ¿Dónde está para leer el video? Acá está. Sí, es que tengo que analizar, yo no recuerdo bien porque en poli te aparece específicamente, ya sea A, B y C, uno es para ancho, largo y alto, por eso tengo que ver bien la teoría. Espérenme. ¿Dónde está? No, déjame más, espérenme. ¿Dónde? Ahí es el 8. No, y eso tengo que ver cómo le analizan, no sé si es. Para el epípedo, ¿verdad? Sí. Sí. Prisma, cilindro. A ver. ¿Verdad? Página, acá yo tengo ya página 12 es. Ah, Le ya. pasaste entre ya 12 es. Página 12. 12. Ahí está. Ahí. Paso. ¿Poder bajar un poquito? Un poquito. A bajar, así. Ah, sí. Ahí. Ahí. Este alza. Porque acá abajo hay cosas todavía. Para encontrar el cilindro. ¿Dónde? No sé, acá. Esto que está acá. Esto. ¿Dónde se vea todo, por favor? Ah. Ok. Ya. No. Digo, es así, no se va a mover todo. Sino que este ya es la mira, hago así y sale. No puedo más achicar. A eso me refiero. ¿Achicando? No puedo más, mira. ¿Viste? Todo lo que va a andar, eso sí, pero se está grabando. Ok. ¿Qué caso en la vida real? Sí, por eso lo que yo dije, Natural. ¿verdad? Que hay que ver cómo le analizó su gráfica. Entonces traten esto, vamos a hacer igualito lo así para que puedan pillar. C vendría a ser, A vendría a ser el ancho, B vendría a ser el largo y C vendría a ser el alto. ¿Sí? Se pueden especificar en En su formulario. Esperen que. Si quieren, dibújenle Vos sabés dibujar, vení a dibujar. Vos vas a saber dibujar. El profe es excelente dibujando. Bien. No. Pésimo. Pero en el ejercicio no especifica cuál es el largo, ancho y alto. No especifica el ejercicio.
Ponele. Ahí. ¿Viste? Esa es buena. ¿Cómo? Espera que tocar El ejercicio, ¿verdad? Espera. Ah. A, B, C. ¿Cuál? Área lateral. Era 2A más 2B por C. Área total. ¿Y eso no está así en el formulario? Sí, ese está así. Perdón. Volumen, producto todo. Sí, está. Solo que está lo mismo, porque es un producto. Ah, sí, ya te veremos yo. Sí, ahora vengo. ¿Cómo haciendo el ejercicio? No, voy a ver el ejercicio. El tema 10, ¿verdad? Sí, es de ¿verdad? ¿Eh? Algo. Viste que dice 3, 4 y 5, pero no especifica cuál es su ancho, largo y... Ah, no. Y suponerle que 5 sea tu alto. Vamos a suponer. Bueno, acá va a ser 5, 2, 3. 3 y 4. Sí. Bueno, Suponerle. te pide la diagonal. Área total. Área total. La diagonal, el área total y el volumen son respectivamente. El volumen es uno de los más fáciles. Volumen es el producto de las tres dimensiones. Volumen es el producto de las tres dimensiones. ¿Cuánto da eso? ¿Cuál opción ya eliminas ahí? La opción A, chao ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí te dice 36 supuestamente el volumen, y no es 36. Entonces te queda la B, la C, la D y la E. Demasiado mal, voy a después, este ya está ahí. Área total va a ser 2 por A, que es 3, más 2 por B, que es 4, por C, que es 5, más 2 por A por B. Sí. Gracias. 94. Hay uno solo que tiene 94. Y no ¿cuánto sale? Metro cuadrado. Este es el único que tiene 94. Probamos un poco hacia Por eso lo que te diagonal. digo que varía Sí. si es que vos le cambias las dimensiones. Y probamos. Por eso está muy mal redactado. Prueben un poco si es que le cambian sus valores. Su B y su C más que nada. En vez de 4, en vez pónganle 5 y C pónganle 4. A ver vos cuánto sale. Si es que sale alguna de estas opciones. Si es así demasiado. Y realmente no especifica, no te dice que 3 metros es tu ancho, no te dice 4 es tu largo, ni 5 tu alto, ¿verdad? No especifica nada de eso. No te dice cuál es A, ni B, ni C ahí. ¿Verdad? Nosotros nomás ya suponemos que es esto. Pero está entre tu opción acá el 94. ¿Verdad? Ahí entre las opciones. ¿Venimos? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo dijiste para cambiar? Y en vez de B, que es 4, ahí ponerle 5. ¿Sale 94? Igual sale. Entonces no. Ah, ok. Entonces directo ya. Ahí ya. No hace falta ya no. ¿Cómo? Propiedad. A ver, ¿cómo es la fórmula área total? 2A más 2B por C.
más 2AB. Porque si al final te sale lo mismo. Igualmente. Bueno, sale lo mismo. Entonces ya descartando todo. Solamente la opción. Sí, es así. Entonces, yo no creo que sepa. Entonces, la diagonal ya no hace falta más ni siquiera ya. Porque ya le sale lo esto por descarte que para hallar la diagonal, tenés que ver desde. Hay una fórmula, pero no hay fórmula de diagonal. Va desde acá, desde esta esquina. Ponele la diagonal total, desde esa esquina hasta La otra. esquina. Que sería más o menos desde aquí. Acá hay rojo. Acá hay rojo. No, ese es otro, ese es en polígonos. Este es en poliedros. El Politécnica no tiene esto. Ponele desde aquí a aquí. 12, ¿dónde está 12? No hay luego. No hay. No hay acá la diagonal para poder. Sería con la altura. Sería más o menos como eso. Forma perpendicularidad con la diagonal de la base. Con la diagonal de la base y la altura. Forma un triángulo rectángulo. Porque va a formar, aquí va a formar un triángulo rectángulo. La diagonal con la diagonal de la base y la altura. Pero la altura es la misma que 5. Ese no cambia. Y la diagonal lo que hay que hallar. Si vos tenés un rectángulo donde este es 3 y este es 4, acabo de tener la diagonal porque las diagonales son iguales en un rectángulo, eso vimos ayer. Por Pitágoras va a ser entonces la diagonal menor 4 al cuadrado más 3 al cuadrado en raíz. ¿Cuánto va a salir? 4. Exacto. Sí, porque es raíz de 25. Ahí ya tenés. Esto vale 5. Esta es la diagonal, metros. Y tenés tu altura, que esta altura es la misma que esta, que es 5 también. Y ahí se te forma más o menos así. Así se te forma. ¿Sí? Tu diagonal, esta es la diagonal que va desde aquí hasta la esquina. Este es 5, este es 5, si no me equivoco. Entonces va a ser 5 al cuadrado más 5 al cuadrado en En raíz. raíz. Otra vez. Cinco raíz de 2. Y está ese entre los resultados. Estaba ahora. Sí, está ese. Para la diagonal, Acá. 5 raíz de 2. Ahí. Porque va a ser raíz de 25 más 25 al cuadrado. Sí, Ya. esto sería diagonal mayor, que es la diagonal que yo estoy buscando. Sería Raíz mira, 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. esta es la diagonal mayor. Esta es una diagonal menor. Fíjense que se forma un triángulo rectángulo entre las de. Por eso necesito de saber esos de cartón que se suele hacer con cartón, con cartulina. Genial. Fíjense acá, este cuarto, o sea que esta aula, ¿verdad? La diagonal de toda mi pirámide, mi prisma, mi gráfico, mi poliedro, ¿verdad? Va desde esta esquina, tiene que atravesar todo mi poliedro, tiene que atravesar esa diagonal. Tiene que ir desde ese vértice, desde la punta hasta el vértice de allá arriba, ¿verdad? Y la Esa es la diagonal mayor.
parte de abajo también. O sea, todo el Y piso. fíjate que, ¿dónde se me forma mi triángulo rectángulo? Se me forma donde esa diagonal vendría a ser una hipotenusa. Traten de imaginarse. La hipotenusa. Es como ¿Y cuál vendría a ser uno de mis catetos? Acá se me forma un cateto que sería la altura con la diagonal de la base. Es como tener esto que está acá, así, pero así en esta acá. ¿Sí? Entonces ¿Sí? se me forma un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la diagonal y los catetos son esa altura con la diagonal. Ahí se me forma mi triángulo rectángulo. No sé si más o menos se imaginan, ¿sí? Y así es donde, para poder hallar. Acá tengo una altura que es 5, eso no cambia, pero yo necesito mi diagonal más pequeña, que es la diagonal de la base. ¿Sí? Esta diagonal pequeña, ¿verdad? Que yo les dije. Y esta diagonal de la base es un rectángulo. Fíjense vos. Y acá yo tengo largo 4, ancho 3. Esas son las dimensiones del rectángulo. Nuevamente por triángulo rectángulo. Hallo esa diagonal menor que esta distancia en el piso. Para que se me forme mi triángulo rectángulo, ¿sí? Tengo esta distancia y ya tengo ya mis dos catetos, me falta la hipotenusa de la diagonal que estamos diciendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá, eso es el tema con geometría muchas veces, es que uno tiene que tener imaginación. Que tiene que imaginar, visualizar cómo se me va formando mi triángulo, qué se me puede ir formando. O sea, geometría del espacio hay mucha imaginación. Pero que hay que visualizar. Y ahí sale. De hecho, que esto. Y aparte, ya no hacía falta hallar para este caso específico. ¿Por qué? Porque ya por descartes ya nos salió a nosotros nuestra área total, que era 94. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ninguna de las otras opciones tienen como área total 94. Entonces, por descarte, yo ya podía ya eliminar esto y directo, ¿verdad? Ya no hacía falta esto. Pero de por ahí, si es que igual todos tenían 94, entonces sí tenía que hallar la diagonal. Ahí sí tenía que hallar la diagonal. Y es de esta manera, ¿verdad? ¿Se entendió? Fíjense un poco en el tema 9. Hablando de triángulo rectángulo. Resolución del problema de triángulo rectángulo. ¿Sí? Tema 9. Yo creo que sí. Yo creo que si me acá dice 15, parece un 5 de la así. Acá no tuvo tanto espacio. Y dibujó ahí, ya que no supo cómo hacer. Dice, la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 15 centímetros. Esta es la hipotenusa. 15 centímetros. Y la suma